rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Oremos. Padre bendito, Dios de todo poder, gracias. Gracias porque, Padre, nos permites este tiempo para meditar en tu palabra, Señor. Danos sabiduría, danos inteligencia, que tu palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones, pero principalmente que seamos obedientes. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a centrarnos en el versículo número 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, ¿qué tan cerca o lejos vamos caminando en pos de Jesús? El mensaje se llama cerca o lejos de Jesús. Puede decirse como una afirmación, pero también como una pregunta. ¿Cerca o lejos de Jesús? Cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba y enseñaba, gracias, muchas personas le seguían y querían y procuraban estar lo más cerca de Él para escuchar sus enseñanzas. Algunos, como dice la palabra, prácticamente el Señor estaba aquí y se sentaban, por decirlo así, a sus pies para escucharlo. Otras personas también les gustaba escucharlo, pero tenían miedo que fueran señalados como seguidores de Jesús. Tenemos el ejemplo muy conocido de Nicodemo, que fue a buscar al Señor de noche para hablar con Él. ¿Por qué? Porque tenía miedo de los judíos, tenía miedo. Otros también le seguían y le hacían preguntas, pero no para aprender de sus enseñanzas, sino para tentarle y acusarle con la autoridad romana de ese tiempo. ¿Verdad? Como dice el texto que leímos, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 3 cosas muy importantes. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo quiere decir hacer a un lado lo que a mí me gusta. ¿Cuántos no hemos hecho esto? Hacer a un lado lo que nos gusta. ¿Por qué? Porque al Señor no le gusta. A mí me gusta, pero si al Señor no le gusta, vamos a negarnos a nosotros mismos esas cosas que nos gustan. ¿Cuáles son los deseos del ser humano? Y esto es prácticamente general. Tener bienes materiales, dinero.
lujos, gloria entre los hombres, poder y otras muchas cosas más. Ahora bien, no es malo tener bienes materiales, no es malo tener dinero, no es malo pues darse ciertos lujos, pero se convierten en malo cuando por todas estas cosas hacemos a un lado a Dios. Allí es donde se convierten en malo, cuando ocupan el primer lugar en nuestra vida. Veamos lo que dice la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo número 6, versículos 9 y 10. Lo que nos dice la palabra de Dios en esta porción. Desde el 8, vamos a leerlo juntos, 8, 9 y 10. Dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí nos habla el Señor de cuán peligroso es a veces el anhelar tener dinero. Dice el versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Mientras no nos falte el pan diario de cada día, con eso tenemos bastante. Mi cuñado Santos y hermano Santos nos comentaba una anécdota ahí en el trabajo, de que había un compañero pues que siempre llevaba frijolitos, a veces en una presentación, a veces en otra. A mí también me gustaba mucho y me echaban así frijolitos con piquito de gallo y cebollita y luego una tirita de queso. Era mi lonche preferido. Y este compañero pues siempre llevaba así y le dijo uno, otra vez frijoles. Y el hombre muy tranquilo le dijo, sí, otra vez frijoles, pero ¿qué frijoles? Yo creo que si tan solo tenemos frijolitos, dice la palabra de Dios que debemos de estar contentos con esto. ¿Por qué? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hay un riesgo y un peligro a veces el querer anhelar tener más y más, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Verdad? Recalcando, el dinero no es malo. El amor al dinero, eso es lo que nos hace daño. El apóstol Pablo nos enseña cómo debe de ser el negarse a sí mismo. Allí en Filipenses capítulo número 3, versículo 7 y 8. Vamos a leerlo juntos, dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo
y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué les parece? Todo lo tengo por basura. Cuando el apóstol Pablo fue alcanzado por el Señor, allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 2, dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese era el pensamiento central del apóstol Pablo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos. La segunda cosa dice que ya cuando te niegas a sí mismo, toma tu cruz cada día. Después de negarse a sí mismo, el que quiera seguir a Jesús debe tomar su cruz. De vez en cuando, hoy sí, mañana no. Dice: tome su cruz cada día, cada día. Hermanos, tomar la cruz es sinónimo de sufrimiento. Sufrimiento que va a llegar a nuestras vidas por causa de servir a Cristo. Veamos allí en Mateo capítulo número 5. Mateo capítulo número 5, versículo 11 y 12. Dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gózate, dice el Señor, gózate, alégrate, porque tu galardón es grande en los cielos. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, tomar la cruz es sinónimo de sufrimiento. Por eso muchas veces algunos pues se resisten a veces para tomar la cruz. Y aparte de los sufrimientos por servir a Cristo, pues las penas inevitables de nuestro diario vivir. Alguna enfermedad, alguna pérdida de un ser querido, algún problema, a veces económicos, a veces alguien te ofende, a veces alguien se burla de ti, a veces fuimos movidos a misericordia y ayudamos a alguien, y ese bien te lo pagaron con un mal. Tú lo hiciste y él se aprovechó de tu bondad. Porque así hay personas que solamente a veces buscan a otra, pero cuando solamente necesitan. Y luego ya cuando consiguieron lo que necesitaban, como dice ese dicho y ese refrán: si te vi, no me acuerdo. Y tristemente a veces los que lo hacen, a veces también son algunos cristianos. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 4, del versículo número 12
al 16. Vamos a leerlo juntos. 4 del 12 al 16. ¿Lo tenemos? Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. La gloria es para el Señor. Ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Cualquiera de estas situaciones que pueden llegar a nuestra vida, desechemos el enojo, porque sí enoja. Airaos, dice el Señor, pero no pequéis. Desechemos el enojo y las quejas y esperemos en Dios que Él nos va a ayudar a soportar todas estas cosas. Fíjense lo que dice el versículo número 7 de este capítulo 5. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Hay quienes no quieren negarse a sí mismo, y mucho menos tomar la cruz cada día. Y por esa causa se van alejando cada vez más y más del Señor. Pero al que sigue, al que sí se niega a sí mismo y toma su cruz, el Señor le dice: sígueme, sígueme. ¿Qué significa seguir a Cristo? Bueno, ¿qué significa seguir a alguien? Significa caminar detrás de Él, aprendiendo, imitándolo, siguiendo sus enseñanzas y siendo obediente a su palabra. En este caso, la palabra de Dios. Pero a veces en nuestro diario vivir, yo recuerdo mucho cuando quería aprender a tocar la guitarra. Mi hermano el mayor se juntaba con un vecino, se juntaban allí a tocar la guitarra y a cantar. Yo estaba pues jovencillo, no recuerdo si 12 o 13 años, y allí estaban reunidos en la vecindad, y yo estaba muy atento, allí cerca de ellos, en el núcleo, ahí en el redondel, viendo cómo tocaban la guitarra, porque a mí me gustaba tocar la guitarra. Y hasta mi hermano me miró cierto interés y me dijo: ¿quieres aprender? Claro que sí. Y me enseñó el primer tono, que no lo soltaba hasta pasaba una hora. Y yo creo que los que me oían se aburrían. Entonces, seguir a Cristo significa caminar detrás de Él, aprender, imitándolo, siguiendo sus enseñanzas, siendo obediente
a su palabra. ¿Se acuerdan cuando Cristo llamó a sus discípulos y le dijo a cada uno de ellos, sígueme, sígueme? Nunca les preguntó si le querían seguir. Solamente les dijo, sígueme. Nunca dijo, levante la mano el que me quiera seguir, o dé un paso al frente el que me quiera seguir. Él solamente dijo, sígueme. ¿Se acuerdan de Mateo? Que estaba trabajando, estaba sentado en el banco de los tributos, cobrando los impuestos. Y todos ellos que se dedicaban a esto, pues eran odiados. ¿Por qué? Porque cobraban los impuestos, pero cobraban también de más. Reportaban nada más lo que correspondía y lo demás a su bolsa. Por eso eran odiados. Pero Mateo no lo pensó dos veces. Cuando el Señor le dijo, sígueme. Y dejó todo, dejó allí lo que tenía y le siguió. A Felipe también le dijo, sígueme. Y así a cada uno lo llamó. ¿Se acuerdan de Simón y a su hermano Andrés, que estaban limpiando las redes, eran pescadores? Y también a Jacobo y su hermano Juan, también estaban limpiando las redes. Y él les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos le siguieron. ¿Cuánto tardamos nosotros en seguir al Señor? ¿Cuántas veces nos hablaron? A mí en lo particular, yo la excusa que decía, pues si me voy a morir, me voy donde el Señor me quiera mandar. Muchas veces ese es el pensamiento de muchas personas, ¿para donde el Señor me quiera mandar? Y ya no estés poniendo gorro o X. Porque así piensa uno cuando está totalmente ajeno a las cosas de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, dio ese inicio de seguimiento. En cada paso que damos, vamos confiando más y más en Él. Y nuestra fe va aumentando también cuando vamos siguiendo al Señor. ¿Cómo vamos siguiendo a Jesús? ¿De cerca o de lejos? ¿Verdad? Al principio mencionábamos que hay unos que están lo más cerca posible del Señor. Estaban lo más cerca posible. Otros un poquito más retirados. ¿Se acuerdan cuando arrestaron al Señor? Dice la Escritura que todos se fueron. Lo dejaron al Señor ahí. Cuando ya lo llevaron con Pilatos, nada más por allí andaban dos. Uno era Juan y el otro era Pedro. Juan iba más cerca. Pedro dice, de lejos. De lejos. Incluso habló con algunos conocidos Juan para que dejaran entrar a Pedro. Y Pedro pasó, pero también a cierta distancia. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Todos los discípulos tuvieron miedo de que a ellos también los fueran a agarrar y también hacerle lo mismo que a Jesús. Si le seguimos de cerca, habrá grandes bendiciones. Y si le seguimos de lejos, llegará el momento en que ya no le seguiremos más.
¿Y cuál va a ser el resultado? Que nos alejaremos totalmente de Él y ya no nos va a interesar Jesús. Ya no nos va a interesar. Seguir a Jesús es un proceso continuo, no solo una vez y ya. ¿Cuándo va a terminar esto? Cuando el Señor venga por su iglesia o nos llame a su presencia. Y esto requiere compromiso, un compromiso diario de buscar a Dios a través de la oración, el estudio de su palabra y protegidos con la armadura de Dios, porque van a venir ataques. El diablo no está contento. Hay personas que aparentemente se niegan a sí mismos. Hay personas que aparentemente toman su cruz. Hay personas que aparentemente siguen a Jesús, pero solo es una apariencia. Fíjense lo que dice la segunda carta a Timoteo. Veamos lo que dice esta porción. Segunda carta a Timoteo, capítulo número 3, del 1 al 5. Vamos a leerlo juntos. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Van a tener apariencia de piedad. Ay, mira, se ve muy espiritual. Dice la palabra de Dios que debemos de tener cuidado, porque en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea, siempre hay que marcar una línea. El que con sabios se junta, sabio será. Pero cuidado con quienes nos relacionamos. Entonces necesitamos estar protegidos con la armadura de Dios. ¿Y por qué necesitamos estar protegidos con la armadura de Dios? Veamos allí en la primera carta de Pedro, capítulo número 5, del 8 al 10, lo leemos juntos. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después que hayáis padecido un poco de tiempo.
En ocasiones pueden venir circunstancias así. Pero cuando llegue ese tiempo, el Señor dice, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, vamos a seguir al Señor. Vamos a negarnos a sí mismo. Vamos a tomar la cruz cada día y sigamos sus pisadas. Dios les bendiga.